17 de abril de 2003. Sin trompetas, sin focos y sin ovaciones, solo el frío de 4 paredes, un sobre cerrado y un silencio tan denso que aplasta más que un estadio abarrotado. Vicente Fernández, el hombre que convirtió el honor, la sangre y el linaje en himnos nacionales, sostiene entre las manos un papel que jamás debió ser escrito. No se trata de un contrato millonario ni de una gira mundial. Es un veredicto científico, frío e inapelable. Una sola línea en un análisis de ADN que calcina 18 años de paternidad. En ese segundo, el ídolo comprende que el muchacho al que enseñó a dominar caballos y micrófonos es, genéticamente, un extraño. La narrativa podría haber concluido allí como una tragedia íntima y silenciosa de un hombre herido, pero el destino tenía otros planes. Cuando la herida sangra en el orgullo de quien controla imperios, escenarios y voluntades, el sufrimiento no se queda en casa, se transforma en una sentencia implacable. Para descifrar la magnitud del colapso, debemos entrelazar 3 eventos que la historia oficial siempre mantuvo separados. El primero, el secuestro de su primogénito, Vicente Jr. Corría el año 1998. Mientras unos criminales enviaban 2 dedos amputados como prueba de vida, el charro de Huentitán pagaba fortunas y seguía cantando, actuando la normalidad en medio del infierno. El segundo, un seguro antisecuestros contratado por pánico, no por desconfianza. Y el tercero, una cláusula burocrática que nadie se atrevió a discutir. Un análisis genético rutinario diseñado para blindar al clan, que acabó detonando la verdad más corrosiva de todas. Rodrigo Fernández había respirado 18 años bajo el amparo de ese apellido, con el patrimonio y el porvenir asegurados. Creció convencido de que su herencia estaba escrita entre ranchos y melodías, hasta que la ciencia dictaminó un 0% de compatibilidad y reescribió su existencia. No hubo charlas paternales ni compasión. Hubo cheques, instrucciones precisas y un destierro sutil que asfixió su carrera artística antes del primer aplauso. En este análisis verás cómo una fortuna compró el olvido, cómo se bajan los telones desde las sombras y cómo llevar un nombre ilustre puede pasar de bendición a condena perpetua. Olviden el drama pasional. Esto es la crónica de una venganza gélida, ejecutada sin alzar la voz. Para comprender por qué Vicente eligió el castigo sobre el perdón, es necesario rebobinar hasta el origen. A los tiempos en que la biología era su único dogma sagrado. Si buscan la lógica detrás de esta resolución, no la encontrarán en la prueba médica. Hay que diseccionar al personaje forjado durante medio siglo, porque Vicente no era un simple intérprete, era un concepto de identidad nacional. No subía a las tarimas solo para divertir, sino para imponer un código no escrito que México veneraba. La ley del patriarca absoluto, donde el apellido es bandera y la sangre. Ley marcial. Ya en la década de los 70, cuando su nombre rozaba la religión popular, él había descifrado una verdad que escapa a la mayoría de los artistas. El éxito es efímero si no viene respaldado por una leyenda. Y él construyó ese mito con disciplina militar. El bigote, el traje de gala, el revólver y esa garganta de acero capaz de paralizar multitudes. 50 millones de discos, cine, plazas a reventar. Dejó de ser un mortal para volverse una institución viviente. Al cantar sobre el honor, el público no veía una actuación, sentía que asistía a una confesión de fe. Pero aquí reside el secreto que se susurra, pero no se grita. Todo mito necesita un templo, y el suyo eran las 500 hectáreas de los 3 Potrillos. Más que un rancho, era un feudo soberano. Allí el apellido definía el rango. La familia no operaba por afecto, sino por estructura y jerarquía. Doña Cuquita,
pilar silencioso, sostenía los cimientos de la casa mientras su marido edificaba la gloria allá afuera. Ante las cámaras, un romance eterno de décadas. Puertas adentro, regía una norma ancestral, común en la cultura de la época. El varón tenía licencia para mirar a otro lado, siempre y cuando el santuario principal no sufriera grietas. La catedral es intocable. Las capillas periféricas se toleraban en la distancia. Él mismo trivializaba sus deslices llamándose ojo alegre, disfrazando el riesgo de picardía. Sin embargo, el juego tenía líneas rojas. Prohibido amenazar el núcleo, prohibido manchar el blasón, prohibido cuestionar la estirpe. Para el charro, un hijo trascendía el cariño. Era la continuidad, el espejo, la prueba final de que su poder no moría con él. Por eso sus vástagos varones, los tres potrillos, eran trofeos vivientes. Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. La fachada impecable de una dinastía indestructible, aunque los muros interiores ya temblaran. El mayor y sus vulnerabilidades, el mediano ajeno a los focos y el tercero brillando con luz propia, rebelde y difícil de domesticar. Graben esto en su memoria, porque es la clave del desenlace. Quien ha edificado un imperio sobre el control absoluto tolera cualquier cosa menos la humillación doméstica. Las críticas se ignoran, los rumores se administran, pero descubrirse burlado en la esencia misma de su hombría, en su linaje y en su sangre, es un golpe que no cicatriza. Por eso no estamos ante un melodrama romántico, sino ante un colapso estructural. Es el choque entre la idolatría de un país y la obsesión enfermiza de un ídolo por mantener su apellido inmaculado. Si en el futuro emerge una criatura con don, con hambre de gloria, portando el apellido Fernández en su documentación y convencido de que su destino es el escenario, debe saber algo. No se integra en un hogar, sino en una maquinaria. Y si ese engranaje percibe que la genética desmiente a la leyenda, la respuesta no será compasiva, será implacable. Grábate este concepto, pues en esta crónica el afecto no es lo que desmorona a Vicente Fernández, lo que lo quiebra es la humillación. Y ante el deshonor, un monarca no derrama lágrimas, dicta sentencias. El origen se remonta a un estudio de grabación, pues en México las grandes debacles no surgen en el hogar, sino bajo los focos. Corría el año 1978. Vicente Fernández cimentaba su leyenda y llegaba al rodaje de Por el Arracadas, con la arrogancia de quien se sabe invulnerable. Entre camerinos, calor asfixiante y miradas furtivas, surge Patricia Rivera, antigua Miss México, de belleza punzante y sonrisa ensayada. Ese tipo de presencia que no admite indiferencia, incluso para un hombre habituado a la rendición incondicional de su entorno. El riesgo no residía en la atracción mutua, moneda común en la órbita del ídolo. El verdadero peligro es que aquello no fue un capricho efímero, sino una realidad paralela, un secreto a voces que el gremio conocía pero callaba, temeroso de las represalias del poder. Vicente no se limitó a visitarla, la estableció. El vínculo perduró, una década completa latiendo en la penumbra. Para mantener aquello hizo falta más que pasión. Se requirió infraestructura, capital, y la determinación de un varón convencido de que su deseo ordenaba el mundo. Los relatos mencionan inmuebles, residencias, una existencia orquestada como una familia alterna, sin papeles ni bendiciones, pero con llaves propias y cotidianidad. Lo verdaderamente delator es esto. Vicente debió burlar la fiscalización de su círculo íntimo, pues en tales imperios la lealtad se mide por la estabilidad financiera, no por el afecto. Por ello, se dice que ciertos bienes figuraban a nombre de testaferros, aliados discretos que comprendían que, para los Fernández, el silencio era el tributo supremo. Atento a esto, no describimos un idilio, sino una estructura.
Cuando una farsa se sostiene tanto tiempo, deja de ser aventura para ser inversión, y toda inversión reclama dividendos. Patricia Rivera no era pasajera, era estructural. Y llegó el instante en que esa estructura torció el rumbo de todos. Entre 1986 y 1987 surge la noticia que transforma la clandestinidad en explosivo. Patricia anuncia su estado, y Vicente, el cantor perpetuo del honor y la hombría, no sospecha ni se blinda con el cinismo del que sabe cómo funciona el mundo. Al contrario, lo acepta con una ingenuidad casi pueril, creyendo que su estirpe domina incluso a la biología. He aquí su tragedia más terrenal. Por una vez no opera como monarca, sino como un hombre seguro de que su influencia basta para decretar la verdad. Rodrigo llega al mundo el 16 de abril de 1987, en el Hospital Pedregal de Ciudad de México. Parece un mero dato administrativo, pero constituye la primera piedra de un santuario edificado sobre ciénagas. Vicente no solo toleró su existencia, la erigió como estandarte, lo percibió como testamento de su vigor, un galardón privado, la prueba de que su linaje seguía floreciendo ajeno al matrimonio oficial. Durante años, esa noción fue su motor. Rodrigo trascendía al niño. Era la validación del ego, la expansión del clan, una réplica muda a quienes deseaban su declive. Aquí radica lo que pocos comprenden a tiempo. El engaño no es letal al nacer, sino al legalizarse. A principios de los 90, hacia 1992 o 93, Vicente firma la sentencia definitiva, acude al registro, otorga el apellido Fernández e inserta al chico en la dinastía y en la herencia. Al firmar, no solo valida a un hijo, valida una falsedad jamás comprobada. Lo más cruento es la complicidad del sistema completo. Cuquita, teórica guardiana del límite, franquea la entrada, acoge al niño en los 3 potrillos y permite que crezca entre equinos y melodías, priorizando el orden sobre la sangre. Aquello, que parecía nobleza exterior, era en realidad el preludio perfecto para una caída despiadada. Cuando alguien se forma durante 18 años bajo el manto de un padre y un nombre, la identidad se hace carne. Rodrigo no fingía. Rodrigo no jugaba. Rodrigo creía, al igual que Vicente. Por eso, cuando el charro confesó después con Giel me cuenteó, no, se refería solo a una mujer. Lamentaba el impacto preciso en su soberbia, en su mito, en su fantasía de control. Se comprende entonces que no fue un simple fraude. Fue una ficción rubricada, nutrida y aplaudida. Una mentira con tierras y destino artístico, y al quebrarse algo así, no queda pena, queda ira. Rodrigo maduró en un espejismo tan denso que parecía tangible. No fue un niño oculto en una foto velada, fue un apellido proclamado a los 4 vientos. Una llave maestra para puertas que, al resto de los mortales, les estaban vedadas. Corrían los primeros compases de los 90, y tras haberle otorgado legalmente el apellido y abrirle las puertas de los 3 potrillos, Vicente lo acogió con la naturalidad de quien recupera algo que nunca debió perderse. De cara a la galería, aquella estampa comenzó a interpretarse como un capítulo orgánico más en la inmensa leyenda del artista. El charro de Huentitán sumaba un vástago más a su linaje, otro potro para la cuadra, una voz nueva para perpetuar el eco. Y ahí radica la verdadera tragedia del relato. Rodrigo jamás se sintió un fraude, sino que habitó su papel con la certeza absoluta de la filiación. Se forjó en los rituales que cimentan el carácter, las sobremesas dominicales, la disciplina ecuestre, las broncas paternales y el desfile de personalidades que cruzaban el umbral de la finca, como quien peregrina a un templo sagrado. Entre los muros de los 3 potrillos, la música era el aire que se respiraba, pero la jerarquía era la gravedad que lo sostenía todo.
En aquel entorno, un gesto de afecto podía validar tu existencia, mientras que el mutismo más leve bastaba para sentir el frío de la amenaza. El patriarca esculpió su figura con esa minucia que no admite azar. Le instruyó en el arte de la monta, en el manejo de las armas y en el canto, entendido como una liturgia que se ensaya hasta la extenuación. Desde el exterior, la imagen poseía una calidad cinematográfica impecable, el mito vivo cediendo el testigo a la sangre nueva que prometía continuidad. El muchacho asimiló las lecciones a marchas forzadas, la alternativa simplemente no existía. Criarse bajo un árbol de tal envergadura solo te deja dos salidas: o te integras en su sombra o dejas que el peso de sus ramas te asfixie. En 1993, siendo Rodrigo apenas un crío, un acto cargado de simbolismo blindó aquella ficción ante los ojos del mundo. Su aparición en la cinta Un ángel para dos diablillos, interpretando La ley del monte, no fue casualidad. Aquel tema era para Vicente mucho más que un éxito, era su estandarte. Cederle tu himno a un hijo es lanzar un mensaje contundente sin necesidad de articular palabra alguna. Es una declaración de sucesión dinástica, una estrategia para educar a la nación y que ésta identifique al heredero. Más que una actuación artística, fue un movimiento político interno. Sin embargo, tras esa confianza impostada con la que Rodrigo avanzaba, se ocultaba una realidad invisible a los flashes: el eterno lastre de la comparativa. En aquel clan no bastaba con tener talento, el listón lo marcaba la sombra de Alejandro Fernández, quien, en los 90 ya despegaba como astro solitario, con una luz propia que no requería de autorizaciones paternas. Por más que Rodrigo dominara la técnica, abrazara los instrumentos y luciera el apellido en el registro civil, para gran parte del entorno seguía siendo el advenedizo, aquel que nunca formó parte del guión primigenio. Una cuarta silla en una mesa donde las 3 primeras plazas ya estaban esculpidas en granito. Y es justo ahí donde la inocencia juega su papel más cruel. El chico ignoraba la verdad que hoy conocemos. No albergaba la menor sospecha de que sus cimientos se asentaban sobre una falsedad que no le pertenecía. Veneraba a Vicente con la devoción del hijo que recibe su ser del padre. Copiaba sus gestos, escudaba su honor y lo idolatraba sin fisuras. Esa lealtad incondicional pasó a ser el eje sobre el que giraba su mundo. Al edificarse a la sombra de un gigante, el progenitor deja de ser familia para convertirse en destino. Rodrigo no perseguía fortuna. Su única sed era la de pertenencia. De ahí que, al revisar las fotografías de aquella época, se perciba la tensión de una cuerda a punto de romperse. Vicente, ante las cámaras, reivindicando su paternidad con firmeza, esbozando esa media sonrisa, cargada de una altivez seca que le afloraba al mencionar a los de su propia sangre, blindando su leyenda de puertas para adentro, mientras alrededor el resto de la manada observaba, calibraba y hacía sus cuentas. Cuentan las malas lenguas del entorno que no todos comulgaron con la idea, señalando a Gerardo como el más reacio a la integración. El rechazo no requiere palabras. Se manifiesta en los centímetros de más entre las sillas o en esos silencios repentinos que cortan el aire cuando alguien entra en la estancia. Retén esa atmósfera opresiva en la memoria, pues resultará clave. Rodrigo pasó 18 años inmerso en un entorno donde el afecto era real. Cierto, pero era un cariño tutelado por el poder y supeditado al orden. Una estructura que parecía sólida únicamente porque nadie se había atrevido a encender los focos y examinar las grietas. El joven maduró convencido de que su biografía se redactaba con la misma tinta indeleble que la epopeya de Vicente. Y lo más inquietante es que el propio Vicente también lo creía. Ese es el detalle más peligroso. Ambos compartían ese dogma de fe, y cuando la realidad se sustenta en creencias, la llegada de la evidencia científica
no se siente como una respuesta, sino como una ejecución. El desenlace no vino detonado por disputas domésticas ni confesiones de madrugada. Irrumpió a través del terror, un pánico tan atávico que anula cualquier rastro de amor. El 20 de mayo de 1998, Vicente Fernández Jr., el primogénito, fue raptado a plena luz del día en las inmediaciones de la propiedad. Lejos de ser un rumor o una simple amenaza, aquella desaparición sumió la existencia de Vicente en una vigilia perpetua y angustiosa. Durante 121 días, su heredero permaneció a merced de una banda criminal que despreciaba la dialéctica para negociar con carne humana. La llegada de aquel paquete a la residencia hizo innecesaria su apertura. El contenido era un secreto a voces, 2 dedos amputados. La misiva no podía ser más diáfana. El pago no era una posibilidad, sino un imperativo categórico. Y mientras México contemplaba a su ídolo dominar los escenarios con aparente normalidad, Vicente descendía a un infierno privado que su estatus le prohibía exteriorizar. Mientras los palenques rugían bajo las luces, él vivía su propio infierno negociando en la penumbra. Se deshizo de una fortuna, arrojada desde el cielo, solo para traer de vuelta a su propia sangre. El regreso de Vicente Jr. trajo el cuerpo, sí, pero el alma de la dinastía sufrió una grieta irreparable, una herida invisible que jamás cicatrizaría del todo. La tranquilidad se esfumó, y protegerse pasó de ser una necesidad a transformarse en una paranoia absoluta, en el único pensamiento constante. El charro comprendió a la mala que los aplausos y la riqueza no sirven de armadura, así que optó por una medida pragmática, nacida del instinto de supervivencia. Buscó blindaje corporativo, una póliza global contra secuestros que cubriera a todo el clan. Descendientes directos, nietos y cualquier portador del apellido. Era una barrera burocrática contra la barbarie, un trámite de oficina gris y rutinario para frenar a demonios que no conocían la piedad. Sin embargo, el contrato tenía letras pequeñas y requisitos biológicos. La aseguradora exigía el mapa genético, viales de sangre y la verdad escrita en el ADN. El objetivo no era sembrar dudas sobre el linaje, sino poseer una identificación científica infalible. Si el terror volvía a tocar a su puerta con un trozo de cuerpo o una mutilación dantesca, necesitaban la certeza absoluta de saber a quién llorar. No fue un acto de desconfianza, sino una precaución nacida directamente del horror vivido. Corría el año 2003, cuando la dinastía desfiló ante los médicos. Uno tras otro entregaron su muestra con la calma de quien no tiene nada que temer. Rodrigo, un adolescente de 17 años, cumplió su parte bajo la mirada paternal de Vicente, quien le dio la seguridad que solo un padre puede transmitir. Era mero papeleo, una formalidad inofensiva. Nadie sospechaba que aquella simple firma biológica estaba cargada con la potencia para demoler los cimientos de la familia. El veredicto del laboratorio llegó poco después, en un sobre cerrado que Vicente abrió con la indiferencia de quien revisa un contrato más. Vicente hijo, positivo. Gerardo, positivo. Alejandro, positivo. Pero al llegar al final de la lista, una frase técnica golpeó como un mazo. Rodrigo Fernández. Incompatibilidad genética absoluta. Probabilidad de paternidad. 0%. La ciencia cerró todas las puertas a la esperanza o la negación. La biología es fría y no respeta leyendas. En un segundo, 18 años de memoria compartida se congelaron, convirtiéndose en una ficción dolorosa. Más allá del engaño femenino, aquello representaba una estocada al orgullo de un patriarca que cimentó su imperio en la lealtad y el linaje. El ídolo no estalló en cólera visible, no hubo gritos ni muebles destrozados. La devastación ocurrió por dentro, una implosión muda y letal que selló el destino de todos los involucrados.
Tiempo después, con la frialdad de los años, Vicente confesó ante las cámaras. Buscábamos identificar restos humanos si volvía la tragedia, y en su lugar encontramos una mentira. Palabras sencillas que escondían el sonido de un corazón y una familia quebrándose en pedazos. Rodrigo dejó de ser su sangre para transformarse en la prueba viviente de la traición, una cicatriz caminando que le recordaba a diario cómo habían burlado su hombría. La narrativa gira drásticamente aquí. Cualquier otro se habría retirado a lamer sus heridas, pero el charro eligió un camino muy distinto al de la víctima. Su respuesta fue la de un titán herido, y cuando hombres de su calibre responden, no pierden el tiempo llorando. Ejecutan sentencias irrevocables. El pánico al secuestro terminó revelando una amenaza mayor que cualquier cártel, la fragilidad de la propia verdad. Aquella revelación era inaceptable para su ego, y en ese instante, el cariño paternal fue sacrificado en el altar del orgullo. Solo quedó espacio para una retribución fría y calculada. No hubo circo mediático ni escándalos de portada para cobrar esa factura. El castigo descendió con la pesadez silenciosa del poder absoluto, chequeras abiertas y cerrojos que se corren para siempre en la oscuridad. Tras leer el informe genético, Fernández no buscó terapia ni intermediarios. No hubo llamada explicativa para el muchacho. Para el patriarca, la verdad no era un debate, sino un punto final innegociable. El calor humano se evaporó instantáneamente. El teléfono dejó de sonar. Las puertas de la hacienda, antes abiertas de par en par, se tornaron infranqueables. En Los Tres Potrillos, su antiguo hogar, Rodrigo pasó a ser un intruso, sin necesidad de palabras. El ambiente gritaba su destierro. Su membresía había sido revocada, y en esos círculos el vacío dice más que cualquier decreto. Para Vicente, esto trascendía el dolor del corazón. Era una bomba de tiempo contra su reputación y su hombría ante el mundo. Mantener y educar a un vástago ajeno por casi 2 décadas era, bajo su estricta ley moral, una burla que no podía perdonar. La inocencia del chico o su ignorancia sobre el engaño eran irrelevantes en la ecuación. En su mente, la deuda debía saldarse, y ante la imposibilidad de borrar el ayer, decidió aplastar el hoy. Ahí entró el capital. Los rumores y crónicas coinciden. Citó a Patricia Rivera, no para dialogar, sino para dictar sentencia. Desembolsó una cifra astronómica, cercana a los $4 millones, no por generosidad, sino como el costo operativo de eliminar un problema. La orden fue tajante y despiadada. Toma el dinero y fúndete en la nada. Olvida el apellido, renuncia a los derechos y jamás mires atrás. No estaba pagando por discreción afectuosa, estaba comprando un exilio forzado basado en el temor. Ella firmó, consciente de que oponerse a un gigante dueño de la industria y la opinión pública no habría sido un acto de coraje, sino de autodestrucción. Aquella firma selló el destierro definitivo de Rodrigo del núcleo duro del patriarca. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. El juicio implacable del futuro. Creció convencido de que su linaje era un pasaporte al éxito, una llave maestra que, sumada a su formación, le abriría el mundo de la música al cumplir la mayoría de edad. Cantar. En 2006 debutó en el mercado con el álbum El pecado más bello. No buscaba la polémica, sino reivindicarse, tener voz propia, pero aquello despertó a la bestia. En el circuito mexicano, el Charro de Huentitán no era solo un artista, era un poder fáctico indiscutible. Promotores y radios captaron el mensaje al vuelo. La directriz no estaba escrita, pero era sagrada. Se decretó un veto tácito contra Rodrigo, ni bolos, ni difusión, ni crecimiento. Bastó una advertencia velada para pararlo todo. El ultimátum era simple. O estás conmigo o estás contra mí. Y cuando el negocio debe elegir entre un vástago repudiado y la gallina de los huevos de oro, la rentabilidad manda.
Se le cerraron todas las puertas. Las entrevistas se anularon y el disco se esfumó de las estanterías sin dejar rastro. El desplome fue total. Pasó de heredero legítimo a paria, de promesa a activo tóxico. Acorralado, y quizá mal asesorado por la desesperación, intentó jugar la carta judicial. Trató de embargar tierras del rancho, un error de cálculo que Vicente tomó como una declaración de guerra total. Ya no era un extraño, era un traidor. Ahí se acabó cualquier atisbo de compasión. El patriarca se mantuvo inflexible, respondiendo años después con una frialdad quirúrgica cada vez que salía el tema. No es sangre de mi sangre, no tiene derechos, caso cerrado. Cada declaración era una sentencia. La venganza no fue ruidosa, fue un borrado clínico y sistemático de su existencia. Rodrigo seguía vivo, pero condenado al ostracismo, desheredado y sin tarima. El apellido Fernández se convirtió en un cerrojo oxidado en lugar de una llave. Vicente blindó su leyenda y su orgullo, pero sacrificó su humanidad, esa capacidad de perdón que no sale en las rancheras. El castigo de un gigante es devastador. No te arruina el bolsillo, te anula la vida con un silencio perpetuo. Tras la sentencia vino la nada, un estancamiento vital lejos de los titulares y el escándalo. Rodrigo quedó atrapado en tierra de nadie. Demasiado Fernández para ser anónimo, demasiado ajeno para ejercer de ello. Una paradoja viviente, ni hijo pródigo ni ciudadano común. Era la prueba andante de una realidad que el ídolo quería sepultar, pero que seguía respirando y portando su apellido en el DNI. Pasó años tratando de recomponerse y reinventarse lejos del resplandor prestado de su padre. Cambió de aires y de entorno, intentando forjarse un yo sin la sombra alargada del rechazo. Pero tras 18 años en el seno de una dinastía, salir de ella implica perder tu identidad y tu código de conducta. Hubo intentos de acercamiento a través de terceros, sondas de paz que se perdieron en el vacío. Vicente había echado el candado y tirado la llave, fiel a su carácter de hierro. Ante la prensa, su veredicto era inapelable. Ese chico no es nada mío, una condena firme y sin recurso. Rodrigo tuvo que cargar con la letra escarlata del estigma social. En la farándula, la leyenda negra pesa mucho más que los hechos probados. Tachado de oportunista o compadecido como víctima, su nombre se volvió tabú para no incomodar al mito, que siempre es intocable. Se refugió en un perfil bajo, una vida discreta, lejos de los estudios de grabación y las exclusivas. Llevar el apellido Fernández pasó de ser un orgullo a ser una losa inamovible. Una marca de fuego administrativa que le recordaba constantemente lo que pudo haber sido y no fue. Mientras, el patriarca vivía su ocaso dorado entre homenajes, giras triunfales y baños de masas. La contradicción era atroz. El padre de la patria mexicana borrando a uno de los suyos de la foto oficial. Jamás hubo redención. El tiempo solo sirvió para fosilizar el rencor, aunque Rodrigo nunca le faltó al respeto. Mantuvo la lealtad hacia la figura que lo crió, incluso desde el exilio afectivo más absoluto. No es una historia de buenos y malos, sino de orgullos heridos y tragedias familiares no resueltas. Hay una mezcla de poder y dolor que Vicente gestionó desde la negación y la frialdad. Y cuando en diciembre de 2021 falleció el ídolo, el mundo miró a los herederos legítimos, ignorando al gran ausente. Rodrigo se desvaneció del retrato. Fue borrado de la foto final, omitido en los créditos como si nunca hubiera pisado este mundo. Pero estuvo ahí. Vivió 18 años bajo la certeza de pertenecer a un linaje que creía suyo. Adoró a una figura paterna que terminaría repudiándolo. Cargó con una penitencia ajena, y esa es la astilla que escuece más que cualquier titular de prensa rosa, porque esta crónica trasciende la simple anécdota de un engaño revelado.
Nos habla de la devastación que ocurre cuando la soberbia aplasta al afecto y el castigo se prioriza sobre la piedad. Vicente Fernández blindó su leyenda hasta el último suspiro, pero en su defensa dejó una interrogante suspendida en el vacío, una duda que ninguna ranchera logra disipar. ¿Cuánta verdad humana se debe inmolar para que el mito permanezca impoluto? El desenlace no estalló en las portadas. Arribó con el mutismo, con esa indiferencia que el poder reserva para lo que ya no le es útil. Tras las exequias, tras los laudes, cuando la nación entera entonaba volver, volver como un mantra sacro, la existencia de Rodrigo quedó relegada al olvido, perpetuamente fuera de foco. Hoy, distante de la hacienda, ajeno a los palenques y a los micrófonos que antaño lo cortejaban por derecho de sangre, Rodrigo construye una realidad en las antípodas de la promesa que le hicieron. No hay álbumes en ciernes, ni luces de neón, ni amagos de retorno. La música se clausuró como una habitación sellada a cal y canto. Optó por la discreción absoluta, casi la invisibilidad, ejerciendo la profesión que estudió lejos de la fama, subsistiendo con la resiliencia que se forja únicamente tras el desplome. Guarda silencio sobre el ayer, consciente de que las palabras no reescriben la historia y, a diferencia de otros, comprendió que callar es también una trinchera. Si se le interroga sobre el charro, no escupe veneno, ofrece un respeto gélido, distante, reconoce la crianza, los cuidados, la veracidad de aquellos años compartidos. No exige tributos ni reclama deudas. Esa entereza descoloca a los que aguardan rencor, pero existen cicatrices que no vociferan, simplemente se asientan para hacer el dolor soportable día tras día. Patricia Rivera, la artífice del conflicto original, también se esfumó del ruido mediático. Reside lejos del foco, dicen que entre fronteras, amparada por un pacto que canjeó su silencio por tranquilidad. Jamás retomó la palabra pública, no redactó memorias para justificarse, no concedió exclusivas incendiarias. Asumió el lastre de haber tejido una farsa que acabó engullendo a su propio vástago. En dramas de este calibre no hay inmaculados, solo supervivientes que pueden costear el peaje. Y aquí radica la incomodidad de la historia. Vicente falleció bajo sus propios términos, arropado por su clan, con el apellido intacto y el legado acorazado. Su efigie no sufrió grietas. Para el pueblo, continúa siendo el patriarca, el macho alfa, el rey que cantaba al amor familiar sin fisuras aparentes. No obstante, toda leyenda acarrea un precio sumergido, y a menudo esa factura no la abona el ídolo en vida, sino que se hereda. El cantante sentenció que la genética superaba al vínculo, que la biología pesaba más que 18 años de convivencia. Esa fue su ley y la acató con rigor hasta el final. No hubo armisticio privado, ni gesto postrero, ni siquiera la muerte ablandó la sentencia. Rodrigo no figuró en el adiós, porque su exilio de la historia oficial fue definitivo. Este no es un guión para buscar culpables, ni para absolver pecados de forma simplista. Es un recordatorio feroz de las consecuencias cuando el orgullo gobierna el timón y la jerarquía suplanta a la empatía. Vicente salvaguardó su mito, su apellido y su ego. Pero el daño colateral fue un hombre que camina con la identidad fracturada. Ni hijo legítimo ni completo desconocido, algo peor, un recordatorio molesto. Quizá por eso esta historia sigue escociendo, porque carece de un veredicto nítido, obligándonos a cuestionar la esencia misma de la paternidad. ¿La define el torrente sanguíneo o la presencia constante? ¿El código genético o los abrazos que ningún laboratorio puede anular? Rodrigo Fernández no recibió la fortuna ni el trono artístico, heredó algo mucho más gravoso. La prueba de que incluso los gigantes tienen pies de barro y que, tras la voz que retumbó en estadios, habita un silencio que nadie quiso oír.